eso es muy discutible, ¿eh? Pero fíjate, parece ser que pasar tiempo al aire libre sí que influye en el desarrollo de la miopía en la edad infanto-juvenil, porque no es solo la herencia genética que influye en el desarrollo de la miopía, sino también las condiciones ambientales. Básicamente dos, la luz ultravioleta y el no utilizar el mecanismo de acomodación, que sería uno de los mecanismos que se utiliza para ver de cerca o de distancia intermedia. Entonces, cuando tú no estás continuamente agotando ese mecanismo, el aparato de acomodación del ojo pues, puede desarrollar miopía. Entonces, fíjate, se dice que a todas las edades, pero sobre todo en la edad infanto-juvenil, un mínimo de 15 horas de actividades al aire libre. A la semana, no al día, a la semana. 15 horas semanales, actividades al aire libre, sí que nos ayudaría a, a mejorar la incidencia de miopía, porque sí que hay estudios, fíjate, hay estudios que llegan a decir que 6 de cada 10 niños, de los cuales uno de los padres es miope, desarrollaría miopía si no hace ese tipo de 15 horas semanales de actividad al aire libre.